Parodi. Buenos días, queridos amigos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy para hablarles de un tema que es muy importante para mí, que es la vacunación a lo largo del curso de vida. Conozco a Luis Miguel desde hace mucho tiempo y decidimos compartir esta ponencia. Yo les voy a hablar de los niños y de los adultos, y Luis Miguel les hablará de la persona de la tercera edad. De hecho, cuando se habla de vacunas, hay que reconocer que ha habido muchos éxitos, sobre todo a lo largo del siglo XX, y que hay una erradicación de la poliomielitis, de la viruela. La fiebre amarilla disminuyó notablemente. La tuberculosis ya solo existe en algunos estados pequeños y el tétanos neonatal casi desapareció ya. Entonces, indiscutiblemente, los buenos éxitos de la vacunación son uno de los mayores éxitos de la salud pública. Sin embargo, también vemos que a medida que los años pasan, el número de las enfermedades disminuye, pero el número de personas vacunadas cada vez es menos importante y, por lo tanto, las enfermedades reaparecen y vuelven a emerger. Es un auténtico problema. El problema es también muy importante en el sentido en que hasta ahora se ha orientado la vacunación hacia los niños. Se han hecho muchas cosas por los niños y actualmente nos damos cuenta que hay otro tipo de vacunaciones por hacer. Cuando nos tomamos simplemente el caso de los Estados Unidos, nos damos cuenta de que allá, cada año, en este mismo momento, hay entre 1,000 y 3,000 niños que mueren por enfermedades infecciosas que habrían sido prevenibles gracias a la vacuna. Al mismo tiempo, cada año, entre 50 y 70,000 norteamericanos mueren por enfermedades infecciosas prevenibles gracias a las vacunas. Estamos ante una situación curiosa. Se vacunan los niños, pero se nos olvidaron los adultos y estamos ante una situación catastrófica que nos muestra que hay una divergencia extraordinaria entre lo que se hizo por los niños y lo que nos olvidamos de hacer por los adultos y las personas de la tercera edad. Y tenemos aquí una decisión como sociedad, una decisión médica, una decisión sumamente importante por tomar para intentar cambiar las cosas. Entonces, desde luego les voy a hablar de vacunas para los niños y les voy a dar algunos ejemplos sorprendentes. Normalmente, los programas de vacunas para los niños ya están bien armados en todo el mundo. Teóricamente, ya están siendo bien aplicados en todas partes del mundo y son eficaces también en todo el mundo. Pero es cierto, Luis Miguel ayer me decía, sí, seguro, en México sí, pero en Francia cada vez tenemos más discusiones porque las familias no quieren vacunar a sus hijos y eso nos plantea algunos problemas. El ejemplo mismo es el del sarampión. Cuando se habla de esta enfermedad, hubo un documento muy grave, una publicación de un tal Wakefield en Lancet que publicó en 1998 que decía que la vacunación contra sarampión, las paperas y la rubiola era una manifestación del autismo. Y obviamente una publicación en una revista tan importante hizo que los padres dijeron, no, ya no vamos a vacunar a los niños, hay que detener esta vacuna, la MMR, como le llamamos en Francia, porque los niños se van a volver autistas y entonces los vamos a dejar de vacunar. Les voy a dar unos resultados suizos porque, bueno, yo vivo en Suiza y la mayor epidemia en Europa está en Suiza. Vean lo que pasó con las personas no vacunadas en azul entre los años
Entre noviembre de 2006 y diciembre de 2009 hubo 4.391 casos de enfermedad. Y esos casos estaban ligados al hecho de que los niños no habían recibido vacunas. Pero no solo no habían sido vacunados, sino que esta enfermedad atacó en todas las edades de la vida e incluso en edades muy avanzadas de la vida. Eso acarreó, debido a este reflujo de las vacunas, acarreó problemas muy importantes. Hubo 4.391 casos notificados de sarampión, 250 casos de hospitalización, muchas complicaciones y una muerte. Y este problema de no vacunar a los niños reapareció en 2011 y también existe en otros países, por ejemplo en Oregón y en Francia también, porque hubo este rechazo a vacunar a los niños y se necesitaron. Vean la importancia de la vacuna infantil. Y se necesitaron 2 años para que el Lancet dijera que la primera publicación de ese hombre era una publicación falsa, basada en datos falsos. Y entonces todos los problemas que tenemos actualmente están ligados a una publicación vergonzosa en un periódico importante, en una revista importante, con una retractación 2 años después de los primeros efectos negativos de todo esto. Entonces, indiscutiblemente, en todos los países del mundo hay actualmente debates. El debate es que las enfermedades infecciosas han disminuido, que se hablan cada vez más de las complicaciones de estas enfermedades, que se vacuna cada vez menos. Ya lo dijo el señor Parodi en la introducción y también lo dije hace unos momentos. Y vemos que actualmente hay un resurgimiento de enfermedades prevenibles de manera muy significativa. Entonces, ¿qué pasó en el plano global en cuanto a las vacunas en el mundo? Pues las vacunas se venden menos. La gente ya no se vacuna de manera global. Y eso es una catástrofe. Muchas de estas enfermedades las vamos a mencionar hoy. Pero realmente hay un alejamiento de la vacuna ligado a un montón de factores falsos que vehiculan por Internet, los medios sociales y que son catastróficos para el conjunto de la población. Entonces, simplemente para ilustrar que no es un problema de 2010 o de 2014, les quisiera mostrar esta historia del señor William Osler, que ustedes ya conocen. El señor Osler se sentía realmente frustrado ante esta acción contra las vacunas y propuso a 10 enfermeras para atender a la gente que tenía viruela en final de vida, y las enfermeras estaban contra la vacuna y ella les dijo, bueno, lo que les prometo es que yo si los contrato les pago los gastos de funeral. Y de hecho, sí, aceptaron que les pagaran los gastos de su propio funeral, pero en realidad todas pidieron que también las vacunaran antes de irse a trabajar con esos enfermos que estaban al final de vida. Aquí vemos claramente estos movimientos contra las vacunas que nos van a ocupar esta tarde y mañana. Son cosas que vienen de mucho tiempo atrás y que desafortunadamente se están desarrollando hoy de manera amplia y contra los cuales debemos de luchar. Un segundo aspecto que quisiera subrayar aquí es que a menudo se olvida lo que en Francia se llama, con un término un poco extraño, la inmunidad de rebaño. Esta inmunidad de rebaño es muy importante y les voy a presentar datos de Japón. En Japón había una gran mortalidad ligada a las neumonías
a la gripe, la influenza y el neumococo. Y en 1962 establecieron un programa de vacunas para todos los niños. Y ven ustedes que inmediatamente, en cuanto implementaron ese programa, el número global de neumonía ligado a la influenza y a la neumonía disminuyó claramente. En 1987 los padres dijeron, ya basta con esas vacunas, ya no deberían de ser obligatorias. Inmediatamente el número de casos aumentó y en cuanto se detuvo la vacunación de niños, el número de casos aumentó. Eso muestra que hay una noción global de vacunación del conjunto de la población y que este contagio entre niños y personas de tercera edad es muy importante por considerar. Otra publicación muy reciente se hizo en JAMA en 2010. Tenía que ver con dos comunidades canadienses muy aisladas, lo que llaman los UTRI. Había entre ellos niños, 947 niños, cuya edad iba de 3 a 15 años. Algunos habían sido vacunados contra la influenza, otros contra la hepatitis, y en el conjunto de la población, el grupo que recibió la vacunación contra la influenza tuvo mucho menos casos que la que había recibido la vacunación antihepatitis. El número de casos es realmente significativo. Entonces, vacunar a los niños protege a los adultos de manera importante y hay esta relación indiscutible y no hay que olvidarlo entre las diferentes capas de la población. Para terminar, una última diapositiva un poquito antigua, podría haberles puesto una más reciente que me encontré hace algunos días, pero me parece muy importante. Cuando la vacuna contra el neumococo PCV7 se utilizó para los niños de menos de 5 años, inmediatamente las neumonías de un neumococo disminuyeron entre los niños, pero ven que al mismo tiempo la neumonía de este tipo disminuyó entre los adultos y los adultos de la tercera edad. Aquí vemos una vez más que vacunar a los niños protege a los adultos y es algo realmente fundamental. Podrían mostrar una diapositiva más reciente que salió en el Journal of Medicine que nos muestra exactamente los mismos datos muy importantes y que demuestra realmente esta importancia de la vacunación de los niños y de los adultos. Y bueno, pues acabo de hablarles de los niños. Intenté convencerlos de la importancia de la vacunación de los niños. No estamos aquí solamente para hablar de la vacunación de los adultos de la tercera edad. Pero demasiado a menudo se olvida que no hay ninguna recomendación para los adultos de mediana edad. ¿Qué es la mediana edad? Los 45 a 55, 55 a 65, podremos debatir eso el día de hoy, pero realmente no hay ninguna recomendación. No se nos propone nada como vacuna para este tipo de edad. Simplemente quisiera mostrarles con estas diapositivas la historia que el señor Parodi ya anunció un poquito. Pensar que la vacuna contra una enfermedad infecciosa no solo es eficaz contra la enfermedad infecciosa, sino contra otra cosa. Aquí vemos un estudio publicado en 2000. Les voy a hacer una historia corta, pero sí se las quiero mostrar. Un especialista de cuidados de emergencia recibía a gente con paros cardiorrespiratorios y se preguntaba si estos enfermos estaban vacunados o no. Y se dio cuenta que los que se morían de los accidentes cardiorrespiratorios agudos era gente que tenía menos vacunas que los que sobrevivían. Primera cosa rara, ¿no? Otro estudio en Texas también tomó a 300 pacientes especializados por enfermedades coronarias
que tenían problemas de angiografía y cosas así, y estudió la mortalidad de las personas que sí estaban vacunadas respecto de las que no estaban vacunadas, y estas últimas sobrevivían. Las que estaban vacunadas sobrevivían mejor que las que no estaban vacunadas, 75% más. Tercera comprobación, un estudio double blind, doble ciego, que se hizo sobre este mismo tema, con un seguimiento de 12 meses, con 600 pacientes que tenían enfermedades coronarias, seguimiento de estos enfermos distinguiendo a los vacunados y los no vacunados, y la vacunación antigripe no protege contra la muerte cardiovascular, pero sí contra los accidentes isquémicos y contra todos los problemas que pueden estar ligados no solo a la mortalidad, sino también a la vascularización. 50% de diferencia. Entonces, gran interrogante. ¿Realmente la vacunación antiinfluenza protege también a los enfermos que tienen una arteriosclerosis? Fue una publicación de 2008, pero ya en 2006 la sociedad. Ay, eso es demasiado sensible, este control. Ya casi. El Colegio Americano y la Asociación Americana del Corazón recomiendan la vacunación contra la gripe para todos los enfermos que tienen sospecha de tener enfermedades arterioscleróticas coronarias o cotidianas, y dicen que eso forma parte de las medidas de prevención de esas enfermedades coronarias. Un estudio mucho más reciente que se publicó hace poco es muy interesante, tiene que ver con todos los problemas que se han dado en el Reino Unido para saber qué pasó en la práctica general entre 2001 y 2009, para saber cuántas personas habían tenido accidentes vasculares transitorios, fatales o no fatales. Ha habido más de 26,000 casos, y ataques isquémicos transitorios, y había 20,000 casos. Hicieron un estudio enorme para intentar saber si las personas habían sido vacunadas o no anteriormente. Y lo que descubrieron es que, de hecho, la vacunación contra la influenza protege de los accidentes vasculares cerebrales en 24% de los casos, lo cual no es nada ridículo. En cambio, la vacunación antineumocócica no tuvo ninguna acción de protección contra las afecciones coronarias o vasculocerebrales. Son datos sorprendentes, porque pasamos de la noción de enfermedad infecciosa a la prevención de inflamaciones, de patologías vasculares ateroscleróticas, y que permite autorizar y decir es necesario vacunar a los adultos de edad media. El último papel con el que me encontré, el último artículo con el que me encontré es la vacunación contra el herpes zóster. Y de hecho, una de las complicaciones de los enfermos que padecen esta enfermedad es presentar un accidente vasculocerebral en los 6 meses después de este herpes zóster. Analizaron caso por caso y vemos que son 100,000 de personas con herpes zóster y 213 de personas, casos de control. Lo que se descubrió es que la enfermedad del herpes zóster se ve asociado a un aumento de los accidentes isquémicos transitorios, a un aumento de los accidentes cerebrovasculares, a un aumento de los infartos del miocardio. Por lo tanto, son cosas bastante asombrosas que nos hacen decir que hay que intentar
poner mucha atención en los problemas de herpes zóster. Tenemos que ver cuáles son las consecuencias vasculares de este herpes zóster, sobre todo entre los sujetos jóvenes, porque estamos hablando de sujetos de más de 60 años, pero 45% de los sujetos que tienen herpes zóster tienen menos de 60 años y tienen un alto riesgo. Y entonces, las manifestaciones fisiopatológicas ligadas a este problema de herpes zóster y la replicación dentro de la pared arterial de este virus es lo que acarrea el accidente vasculocerebral o coronario. Pues hasta ahora he intentado convencerlos que la vacuna de los niños es algo que no hay que poner a discusión, hay que aumentarla, hay que seguirla estimulando. Pero cada vez más hay que pensar también que vacunar a los adultos de edad media, este término que habrá que definir un poco mejor, es algo realmente muy importante que hemos olvidado en salud pública. Hasta ahora les he hablado a los niños. Les dije que hablar de la edad de la mediana edad permitía aumentar la calidad del envejecimiento. Y antes de cederle la palabra a Luis Miguel, quisiera, en el caso de las personas de la tercera edad, simplemente decir que cuando pensamos en vacunar a las personas de la tercera edad, pensamos sobre todo en las personas de la tercera edad mismas, por supuesto. Vemos, por ejemplo, aquí que los ancianos son una población que sí se somete bien a vacunación. Tenemos una tasa de entre 50 y 70%, sabiendo que la OMS recomienda 75%. Pero bueno, no estamos muy lejos, estamos a 70%. Cuando tomamos a los pacientes ancianos con enfermedades crónicas, la tasa se eleva. Si tenemos pacientes que no son de la tercera edad y las enfermedades crónicas, la tasa disminuye de manera espectacular, solamente 40-50%. Pero la mayor catástrofe es ver que los trabajadores de la salud, los profesionales de la salud, no se vacunan. Son adultos que están en contacto con una población enferma, tienen riesgos, tienen contactos con su familia, pero también con los enfermos, y ellos no se vacunan. Eso es un problema realmente muy importante que seguramente vamos a debatir durante esta jornada. En conclusión, ¿cuáles son mis mensajes clave antes de cederle la palabra a Luis Miguel? Para empezar, las enfermedades infecciosas ya están bajo control, pero siguen allí, siguen presentes. El combate no ha terminado. Hay que estar conscientes de que los niños deben ser vacunados, eso es fundamental, pero también ahora hay que incluir cada vez más a los adultos dentro de los programas de vacunación. Y finalmente, sobre todo, hay que intentar pensar en un programa de vacunación en el curso de la vida, tanto los niños como en la edad mediana como en la edad más avanzada. Y de eso vamos a intentar convencerlos durante estas 2 jornadas. Hay que ir en ese sentido. John y su abuelo les agradecen haberme escuchado y espero haberlos convencido que hay que aumentar la tasa de vacunación en el conjunto de la población. Muchas gracias.